Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase número 2 del capítulo de continuidad. La clase del día de hoy es re importante en el contexto de que nos va a entregar gran parte de las herramientas que son necesarias para poder calcular límites en el contexto de llegar y evaluar, que es justamente lo que nos permite hacer una función continua. Así que, como siempre, en la medida que vayan teniendo dudas, las pueden ir transmitiendo a través del chat y yo las voy a ir respondiendo en la medida de lo posible y las otras podemos tirarlas para el final de la clase. Pero con esto damos inicio a la clase del día de hoy y por ello les invito a que partamos mirando en la diapositiva la siguiente definición. Recordemos que una función es continua cuando ocurre lo siguiente. Cuando uno calcula el límite, cuando x tiende a la del f de x, ya no es simplemente cualquier límite L, sino que más bien va a ser justamente la función evaluada en el número al cual estoy calculando el límite, que en este caso es A, ¿ya? Entonces, esto es continuidad, y esto es equivalente desde el punto de vista gráfico a que no levanto el lápiz cuando paso justamente en el dominio por x igual a. Ya no se produce ningún salto, por lo tanto el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales a la función evaluada en el punto. ¿Bien? La continuidad, como ya lo habíamos conversado en la clase anterior, es una propiedad puntual. Es decir, uno se pregunta por continuidad en un número fijo. En este caso, un número A en el dominio. Pero uno también puede extender este concepto de continuidad puntual ahora a un intervalo, es decir, a un conjunto de puntos. Y la definición justamente dice que una función es continua sobre un intervalo cuando la función es continua en cada punto del intervalo, ¿ya? Es simplemente ahora hablar de continuidad en varios puntos de un conjunto, donde el conjunto que nos estaremos dando es un intervalo. Entonces, partiremos con una idea supergráfica utilizando la aplicación de GeoGebra para determinar cuándo esta función es continua. Observen, solo en la diapositiva, que esta función es una función por ramas, está definida en tres intervalos, a la izquierda de -1, entre -1 y 1, y luego mayor que 1. Y para cada uno de estos intervalos vamos a tener una representación, una recta, una parábola y una recta. La idea es poder visualizar cómo se comporta la función en su dominio y a partir de ello deducir la continuidad. Entonces, como recordaremos de la clase anterior, para graficar en GeoGebra partiremos graficando el x más 1 a la izquierda de -1. Entonces escribo x más 1, coma, cuando x es menor o igual que 1. ¿Ya? Y ahí tenemos esa gráfica y podemos notar que en 1, voy a tratar de pinchar aquí, en 1 tengo ese puntito. Y les quiero preguntar en el chat, ¿ese puntito tiene que estar pintado completo o tiene que estar con un fondo blanco? Completo, ¿cierto? Y me equivoqué porque esto era hasta -1, toda la razón, me equivoqué yo, lo siento, x más 1, coma, x a la izquierda menor o igual que -1. Ahí sí. Y ahora sí le vamos a agregar el puntito. Y el puntito lo pintamos completo de verde. ¿Ya? Ahora vamos a trazar la gráfica de esa parábola. Y esto es 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Fíjense que ahí está la gráfica completa. Pero la vamos a graficar, coma, entre -1
x, perdón, menor que x, menor que 1. Claramente, cuando uno mira la fórmula, esto no está definido en menos 1, pero en menos 1 habría valido 0, que justamente se completa con esa parte de ahí. Por lo tanto, la gráfica en ese lugar está correcta. Pero en 1, quiero preguntarles, ¿tendría que ser un puntito blanco o un puntito relleno? Vacío, ¿cierto? Entonces voy a agregarlo ahora. Ahí agrego el puntito. Y acá lo pongo de blanquito. Además lo vamos a pintar de verde. Y finalmente me interesa la gráfica de x para x mayor que 1. X, x mayor que 1. Y en este caso sí tengo que pintar el puntito. Y también lo vamos a pintar de verde y su gráfica de verde. ¿Ya? Fíjense que todos estos dibujos, todas estas gráficas, ustedes ya son expertos de precálculo y podrían hacerlas perfectamente o en su prueba o también en su casa cuando estén trabajando y preparando la interrogación. De acá, quiero que ustedes me digan en el chat dónde la función es continua y dónde la función es discontinua. Entonces, continuidad, díganme intervalos donde la función es continua. Muy bien, ¿cierto? Uno puede notar, para que vayan viendo lo siguiente, que la función, miren, miremos solamente la gráfica, la función viene por la recta continuamente, luego en este lugar sigue siendo continua y luego viene la parábola. Por lo tanto, desde menos infinito hasta 1, la gráfica era continua. Por lo tanto, para que vean en la pizarra, tengo continuidad entre menos infinito y 1. ¿Por qué? Porque desde menos infinito hasta 1, la gráfica era una curva continua para la cual jamás levanté el lápiz. Pregunta, ¿en 1 tengo continuidad o tengo discontinuidad? Exacto, chicos. Justamente en 1 tengo discontinuidad, por lo tanto aquí voy a poner una coma. Y de aquí, de 1 en adelante, ¿tengo continuidad o discontinuidad? Entonces, de 1 al infinito también tengo continuidad. Y fíjense que hemos escrito dos intervalos. En el primer intervalo, f es continua. Es decir, no levanté el lápiz. Luego, de aquí a acá, f también es continuo. Algunos podrán decir, también como lo están planteando muy bien en el chat, uno también podría decir, pero la función es continua también de 1 al infinito. Y cualquiera de esos casos podría estar correcto. Lo importante es que f es discontinua. ¿Dónde? En x igual a 1, ¿ya? Entonces la gráfica nos permite visualizar los intervalos de continuidad, ¿ya? Claramente, las funciones que a usted le podría tocar en la prueba, adivinen, ¿las van a poder graficar? Exacto, la respuesta es no. Entonces, ¿cómo lo hacemos en ese caso? Llorar, no, mentira. Vamos a ver un poquito más de materia para poder justamente decidir cómo enfrentar el problema cuando no soy capaz de graficar la función. No tan solo porque no sepa la gráfica, sino porque las funciones van a ser un poquito más complejas. ¿Bien? Entonces, para ello es la materia que vamos a ver a continuación. La primera propiedad que quiero mencionarles sobre continuidad es la propiedad algebraica
de qué ocurre cuando multiplico una función por una constante, cuando sumo dos funciones, y esta suma también puede ser recta, cuando multiplico funciones y cuando calculo el cociente, ¿ya? Para poder entender mucho mejor esta propiedad, les quiero invitar a mirar lo siguiente. En la pizarra vamos a suponer que f y g son continuas. Y recuerden que estamos viendo la continuidad de manera puntual en un número a, ¿ya? Entonces voy a definir una nueva función f grande de x, que en este primer caso, lo vamos a poner aquí como 1, va a ser una constante c por la función. Y la gran pregunta es, ¿esta función f grande será continua? Miren lo interesante que es la pregunta, para que miren la pizarra. Si la f chiquitita originalmente es continua, al multiplicarla por una constante, ¿seguirá siendo continua? ¿Ya? Entonces, lo que tengo que Profe, hacer es no, no se ve. preguntarme por este límite. Profe, se salió la pizarra. Ah, se salió la pizarra, veamos. Algo habrá pasado por aquí. ¿Se logró compartir o no todavía? Ah, la pizarra solamente se salió. Deme un instante. ¿Ahora se ve bien? Muy bien. Ya, muchas gracias. Entonces, miren lo siguiente, repito esta parte. Estoy suponiendo que la f chica es continua y la gran pregunta es, si la f chica al multiplicarse por una constante seguirá siendo continua, ¿ya? Un ejemplo puntual es, miren, f de x igual a x. ¿Están de acuerdo que eso grafica una recta, por lo tanto es continua? ¿Qué pasa si esta recta la multiplico por el número 2? ¿La recta seguirá siendo continua? Lo único que cambió fue la pendiente. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, la continuidad se mantiene. Pero para mostrarlo algebraicamente, me gustaría preguntarme, y esto lo voy a poner aquí entre paréntesis, si esto será igual o no a la función evaluada en el punto A. ¿Bien? Entonces, calculemos este límite. Esto sería el límite cuando x tiende a la de la constante por la f. Y les quiero preguntar, para que vamos repasando y preparando también la evaluación, jóvenes, ¿qué pasa si quiero calcular el límite y aquí aparece una constante? ¿Qué hago con la constante? La saco fuera, ¿cierto? Entonces, esto sería constante multiplicada por el límite cuando x tiende a la de la f. Y ustedes díganme, ¿qué característica tiene la f? La estoy subrayando. Es continua, ¿cierto? Y si es continua, ¿cuánto vale este límite para que lo escriban en el chat? F evaluado en A. Entonces, solo para terminar, para que vayan entendiendo lo que obtuve, quedó la constante, cuando calculé este límite, quedó la constante por f evaluado en A. Pero eso justamente sería la f grande evaluado en A, porque la f grande evaluado en A es igual a la constante por la f chica evaluado en A. Conclusión, lo que tengo aquí abajo en realidad es la f grande evaluado en A.
Entonces, miren qué fue lo que pasó. Cuando calculé el límite de la f grande, lo que quedó es la f grande evaluado en a. ¿Qué podemos decir de la f grande? Que es continua. En conclusión, si tomo una f continua chiquitita y la multiplico por una constante, la función que resulta sigue siendo continua. Miremos ahora el impacto de esto. Si tú tienes una función continua y la multiplicas por cualquier constante, lo que va a resultar va a ser continua también. Por lo tanto, si conoces una función continua, vas a tener infinitas, porque por cada constante vas a tener una nueva función continua, ¿ya? Y esto, adivinen con quién pasa también, con la suma, con el producto y con el cociente. ¿Cuál es el único problema con el cociente? ¿Se acuerdan que no puede ocurrir cuando uno calcula el límite? Que el denominador de ¿cuánto? ¿Cuánto no puede dar el denominador? Cero, ¿ya? Entonces, este teorema, donde lo que hay que hacer en los otros tres casos es exactamente lo mismo que lo que hice aquí en la pizarra, nos va a permitir tener una familia súper grande de funciones continuas, ¿ya? Entonces repasemos. Si tengo una función continua y la multiplico por una constante, ¿qué me da? Función continua. Si tengo dos funciones continuas y las sumo, ¿qué me da? Una nueva función continua. Si tengo dos funciones continuas y calculo su producto, ¿qué va a pasar? También va a ser continua. Pero el caso 4 es el único donde hay que tener cuidado. Si tengo dos funciones continuas y calculo el cociente, esta va a seguir siendo continua siempre y cuando abajo sea distinta de cero. ¿Ya? Con esto, tengo esa nota que es justamente lo que les estaba contando. Multiplicar por un escalar, sumar, restar, multiplicar dos funciones o el cociente de funciones va a ser continua siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Con ello, vamos a hacer un mini repaso de precálculo, ¿ya? La siguiente nota, el siguiente teorema, la siguiente lista de funciones son todas las que hay que manejar para el curso de funciones continuas que usted ya conoce de precálculo, ¿ya? Las vamos a repasar rápido, pero me interesa que usted las recuerde y después las repase mirando o bien el video o mirando los apuntes de Mantan. La primera, recordemos de precálculo que una función polinomio es una función continua, ¿ya? ¿Y dónde es continua? Díganme aquí ustedes en el chat. ¿Dónde es continua la función? En todos los reales. Fíjense, aquí también está diciendo. Fíjense que nunca se levanta el lápiz a lo largo de todos los reales. Entonces, esta función siempre es continua, ¿ya? El otro caso es cuando tengo un cociente de polinomios. Díganme ustedes, un cociente de polinomios, ¿cuándo puede no ser continua? Díganlo en el chat. Cuando el polinomio Q valga 0 o cuando el denominador valga 0. Y eso puede entregar dos casos, porque recuerden que esto nosotros ya lo vimos antes. Quiero mostrarles rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, x menos 1 partido en x menos 1, x más 1. Esto nosotros ya lo vimos antes. ¿Ya? Esta va a ser la f grande, que es un cociente de dos polinomios. Ustedes ven claramente que acá abajo hay dos lugares donde esto tiene problemas. En menos 1, perdón, en 1 y en menos 1. Claramente, esto se hace chas chas. Por lo tanto,
la discontinuidad es removible, que es justamente este puntito blanco que tengo acá. Pero la discontinuidad en -1 es del tipo infinito. Por lo tanto, está pasando esta asíntota vertical. Entonces, las funciones racionales, que son cocientes de polinomios, son funciones continuas, salvo cuando el denominador vale 0. La siguiente, las funciones trigonométricas. Díganme en el chat, ¿cuántas funciones trigonométricas hay? A ver si se acuerdan de precálculo. ¿Cuántas son? Son 6, ¿ya? Son 6. La primera es la función seno, ¿ya? Y la función seno es continua en todos los reales, ¿ya? La amiga del seno es el coseno, que también es continua sobre todos los reales, ¿ya? La siguiente es la tangente. Y fíjense que la tangente tiene asíntotas. Y las asíntotas ocurren justamente cuando el coseno vale 0. Porque recordemos, para que miren la pizarra, que la tangente de x es simplemente seno partido por coseno. Y acá el seno es continua, el coseno es continuo, pero el cociente va a ser continuo cada vez que el coseno sea distinto de 0. Por lo tanto, ¿dónde voy a tener discontinuidades para la tangente? Cada vez que el coseno valga 0. Y eso ocurre en pi medio más pi multiplicado por k, donde k es un número entero, ¿ya? Todo eso ustedes lo vieron en precálculo, simplemente lo estamos repasando. ¿Cuál es la amiga de la tangente? No voy con la amiga, voy con la vecina, con la secante, ¿ya? ¿Quién se acuerda quién era la secante? Para que me digan, perdón, la cosecante, para que me lo digan en el chat. ¿Quién es la cosecante de x? Que también se escribe CSC. ¿Se acuerdan quién era o no? 1 partido por seno de x. Fíjense que esta también es una función que es de tipo cociente, donde la de arriba y la de abajo son continuas. Pero donde el cociente va a ser continuo cada vez que la de abajo sea distinta de 0. Por lo tanto, la cosecante es continua cada vez que el seno no es 0. La siguiente es la secante. La secante, para que la hagamos un poquito más rápido, es simplemente 1 partido por el coseno. Ambas son continuas, el 1 y el coseno, por lo tanto la secante va a ser continua cada vez que el coseno sea distinto de 0. Finalmente viene la cotangente, y la cotangente es coseno partido por seno. ¿Y cuándo esta va a ser continua? Cuando el seno sea distinto de 0. Bien, veamos más ejemplos. Las exponenciales. Fíjense que las exponenciales son de dos tipos. La primera es a a la x y la otra a la menos x. Y ambas son continuas. Para que las miremos mejor en el contexto del dibujo, la roja es a la x y la azul es a la menos x, y en ambos casos estoy suponiendo que la es mayor que 1. El caso que más vamos a utilizar en este curso es cuando a es igual a la constante de Euler, ¿ya? Esto es Euler.
Y recordemos que E es aproximadamente 2,71. Y esta va a ser la que más vamos a estar utilizando en este curso de las exponenciales. Y las exponenciales, ambas, son continuas sobre todos los reales. Después vienen las funciones logarítmicas. Y las funciones logarítmicas también son continuas, pero desde el 0 al infinito sin contar el 0. La función raíz, tenemos dos casos, cuando estoy calculando la raíz enésima con n par, y en este caso el dominio es desde el 0 al infinito, y en ese lugar también tengo continuidad, pero si el n es impar, esto va a ser todos los reales. Finalmente, y estamos llegando casi al final, están las trigonométricas inversas. ¿Cuántas eran las trigonométricas inversas? Para que nos acordemos de precálculo. Son 3, ¿cierto? El arcseno, y aquí acuérdense porque muchas veces se nos olvida el dominio es menos 1, 1, y en ese lugar es continuo. El arco coseno también tiene el mismo dominio y es continuo en su dominio. Y finalmente la arcotangente, que esta es continua en todos los reales, ¿ya? Y finalmente la función valor absoluto, que también es continua sobre todos los reales, ¿ya? Un pequeño repaso de toda la batería de funciones que tenemos del curso de precálculo, donde todas estas son continuas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando calculo el límite, sueño, llego y evalúo, ¿ya? Esto es lo que queremos realmente cuando calculamos límite. Cuando calculamos límite, lo que quiero es llegar y evaluar. ¿Qué puede ocurrir para que esto no pase? Que el denominador valga 0, y en ese caso manipulamos algebraicamente la expresión que me están dando para tener dos funciones continuas que pueda llegar y evaluar, tal que en el denominador no sea 0, ¿ya? Y es justamente lo que hemos hecho prácticamente todo el curso. Miremos un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo me están dando la función f de x igual al logaritmo natural de x partido por x cuadrado menos x menos 2. Esto lo vamos a hacer con toda calma porque me interesa que quede muy claro. Y voy a ir haciéndoles preguntas en el chat. La primera, la función logaritmo natural de x. ¿Dónde es continua? Por lo que acabamos de hacer. Excelente. De 0 al infinito. Ya, yo claramente sé que en infinito no la puedo evaluar. Pregunta, ¿en 0 la puedo evaluar? No. ¿Ya? Entonces, yo ya sé que esta función va a tener continuidad a lo más cuando el logaritmo es continuo. Bien. Pregunta, la función que está abajo, que es ese polinomio, x cuadrado menos x menos 2. ¿Cuándo es continua? Para que lo respondan en el chat. Siempre, ¿cierto? Eso quiere decir en todos los reales. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿cuándo el cociente va a ser continuo? Va a ser continuo, para que todos tomen atención, cuando la de arriba y la de abajo sean continuas, pero cuando la de abajo sea distinta de 0. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cuándo la parte de abajo es igual a 0? Esto de aquí, yo lo puedo factorizar.
un 2, un 1, un menos y un más. Por lo tanto, esta ecuación tiene solución x igual a menos 1 y x igual a 2. Entonces, les voy a pedir ahora, con esta información, me digan ustedes, ¿cuándo es continua f? Escríbanlo en el chat. ¿Cuándo la f es continua? La f es continua de 0 al 2, unión del 2 al infinito. ¿Ya? Entonces, voy a repasar esto. La f, para que lo miremos ahora de otra forma, es el logaritmo partido por x más 1 y x menos 2. ¿Ya? Para que todos tomen atención. Fíjense, y esto es solo precálculo, quiero que todos tomen atención. Esta función, para que sea continua, tiene que ser continua la de arriba y la de abajo. ¿Ya? La función logaritmo natural de x es continua en el conjunto 0, infinito. Pero la función de arriba, perdón, la de abajo, x más 1, x menos 1, perdón, más 2, es continua ¿dónde? En todos los reales. Pregunta, ¿dónde ambas son continuas? ¿En qué conjunto ambas son continuas? Solamente aquí. ¿Se explica? Tengo que responder donde ambas sean continuas. Y eso es justamente de 0 al infinito. Luego, a este conjunto, ¿qué tengo que quitarle? Cuando la de abajo vale 0. Pero a esta solamente le puedo quitar el 2 porque no le puedo quitar el menos 1 porque el menos 1 no lo tiene. Por lo tanto, ¿quién es el conjunto de continuidad? De 0 al infinito menos el 2. ¿Se entiende, no? Yo sé que estaban con dudas, por eso lo quise repetir. Y esto es simplemente de 0 al 2, unión del 2 al infinito. Chicos, ¿les quedó un poquito más claro? Ya, me alegro, me alegro. Esto es lo fundamental. Veo continuidad de la de arriba, veo continuidad de la de abajo, luego la intersección me da la continuidad de las dos. Y finalmente tengo que calcular dónde la de abajo vale 0. Esto es lo mismo que hacíamos en precálculo para calcular el dominio de la función, ¿ya? Entonces, quiero ahora calcular el siguiente límite, ¿ya? Así que les voy a dar unos 30 segundos para que puedan respirar y vamos a proceder a calcular ese límite. Bien, chicos. Entonces, calculemos el límite cuando x tiende a pi del seno partido en 2 más coseno.
Ya, fíjense que ahora la vista que vamos a tener es mucho más panorámica porque tenemos el concepto de continuidad para calcular límite. Quiero que respondan rápidamente en el chat lo siguiente. ¿La función que está arriba en el numerador es continua? Sí, ¿ya? Quiero que miren ahora abajo. Fíjense, abajo tengo una suma. La función constante igual a 2, ¿es continua? Sí, porque es un polinomio de grado 0. ¿La función coseno es continua? Brillante. Ahora viene la pregunta bonita. Si tengo dos funciones continuas, ¿su suma es continua? ¿Se dan cuenta que solo desde el punto de vista teórico podemos darnos cuenta que arriba y abajo son funciones continuas? Por lo tanto, para calcular el límite, ¿qué tengo que hacer? Llegar y evaluar. El único detalle que debo tener en consideración es que el denominador no pueda dar ¿cuánto en el chat? No puede dar 0. Entonces, con esto, ahora usted dice, arriba continua, abajo distinto de 0, llego y evalúo. Esto es poder calcular límites desde el punto de vista teórico. Entiendo lo que está pasando con las funciones y luego los límites son mucho más fáciles. Entonces, aplico la primera regla para calcular límite, el límite del cociente. El límite del de arriba partido en el límite del de abajo. Pregunta, como la de arriba es continua, el resultado tendría que dar seno de pi. Como la de abajo es continua, tendría que solamente llegar y evaluar y sería 2 más coseno en pi. Y ahora sí viene la pregunta. ¿Cuánto vale el coseno en pi? Menos 1. ¿Y cuánto vale el seno en pi? 0. Entonces te va a dar 0 partido en 2 menos 1, lo cual es 0, porque abajo es distinto de 0. ¿Se explica? Gracias a esto, calcular límites es mucho más fácil. Bien, lo que les voy a comentar a continuación, antes de que siquiera miren el teorema, es lo siguiente. Si yo me doy una función g cualquiera, pero g continua, lo que voy a escribir es brutal, pero quiero que lo miren con atención. Esta función, si yo calculo el límite cuando y tiende a b de g de y, quiero que ustedes me digan en el chat cuánto vale. G evaluado en b. Ya hasta ahora no he dicho nada raro. Lo que voy a escribir ahora es lo que es maravilloso. Lo que tengo acá arriba es igual, y miren aquí con harto detalle, a g evaluado en el límite cuando y tiende a b de y. Claramente, cuando y tiende a b, el valor de este límite va a ser b. ¿Ya? Parece una tontera, pero es cierto. Pero lo que más me interesa es que usted mire esta igualdad de aquí. Esta. Y quiero que la medite solo por 10 segundos. Miren lo que pasó. A ver si usted puede decirme lo que pasó con el límite. Sebastián, es eso, pero en los dos sentidos. Si puedo sacar el límite, también lo puedo entrar.
Si una función es continua y el límite está por afuera, en realidad el límite lo puedo entrar. Pero también, como dijo Sebastián, si el límite está por dentro, lo puedo sacar. Esto, que es algo obvio, pasa desapercibido, pero que el teorema que estamos enunciando, que es el teorema de la composición, lo hace tremendamente importante, porque ahora, en vez de poner un i, para que miren acá, yo ahí podría poner una función, por ejemplo, una f de i. Y el problema sigue siendo cierto. Entonces, ¿qué quiero que guarden de este teorema? Si la función de afuera es continua, el límite puede entrar. O el límite puede salir. Con esta idea, quiero que calculemos esto, ¿ya? No quiero que hagan nada más que tratar de entender lo que tengo aquí. Fíjense que justamente en este ejercicio tengo una composición, ¿ya? Pregunta, ¿la función que está acá afuera, que es el arcseno, es continua? Sí. Entonces, ¿cuál es la reacción natural? ¿Qué hago con el límite? Para que lo escriban en el chat. ¿Qué hago con el límite? Lo paso dentro. Y luego calculo el límite de lo de adentro. ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio. Quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 del arcseno de este bichito de aquí. ¿Ya? Entonces, solo teórico, como la función que está afuera es continua, el teorema de la composición me dice que puedo entrar el límite. ¿Ya? Ahora, les hago la siguiente pregunta. La función que tengo dentro, esta que estoy marcando, ¿puedo llegar y evaluarla? No. Ustedes que ya son expertos en cálculo de límite, ¿qué hago? Ya podría factorizar, pero ¿cuándo uno factoriza? Cuando uno tiene polinomios, ¿ya? Entonces, si tengo raíces, ¿qué es lo que hay que hacer? Racionalizar, como lo están planteando muy bien ahí sus compañeros. Entonces, sigo escribiendo arcseno del límite y al racionalizar, la racionalización es simplemente 1 más raíz de x y 1 más raíz de x. Queda más o menos claro que arriba tengo una suma por su diferencia. Por lo tanto, quedó 1 menos x dividido en 1 menos x multiplicado por 1 más raíz de x. Y acá usted debiera simplemente sonreír y decir a viva voz qué cosa. Chas, chas. Subo. Ahora queda arcseno del límite y arriba quedó 1 partido en 1 más la raíz de x. Y acá rápido, quiero que solamente tomen atención. Arriba es continua, el límite vale 1. Abajo, continua más continua, conclusión, la suma es continua. Y cuando calculo el límite, lo de abajo da distinto de 0. Por lo tanto, todo esto llegaría a evaluar.
En otras palabras, quedó para que lleguen en el chat el arcseno de qué número. Excelente. 1 más 1 partido en la raíz de 1. Que no es otra cosa que el arcseno de un medio. ¿Ya? Y hasta aquí el 90% de ustedes se sacó un 6. La pregunta es, ¿quién se saca el 7? ¿Cuánto vale el arcseno de un medio? Eso es maldad, hacerles esas preguntas de precálculo. Pi sexto, ¿ya? Por lo menos saben que se pueden sacar un 6. La idea de estos ejercicios es que se vayan dando cuenta las cosas de las cuales van olvidando en el camino, porque la idea es que no les pase. Bien, sigamos. Ya, esta es simplemente una réplica de la anterior. Este teoremita que les estoy planteando acá. Y ahora la F y la G son continuas. Y la idea es calcular el límite cuando X tiende al número A de la G compuesta con la F evaluada en X. ¿Ya? Hagámoslo porque es una demostración bien bonita y es para que vamos entendiendo cómo va ocurriendo la parte algebraica. Así que les voy a pedir que todos tomen atención. Esto es el límite cuando X tiende a la. Y ahora descompongamos esta composición. Esto es la G evaluada en la F evaluada en X. Ya. Quiero que miren todos con atención lo siguiente. Ambas funciones son continuas. Ahora quiero que se dejen llevar por el instinto. Si la de afuera es continua y tengo un límite, ¿qué hago? Lo paso dentro, ¿cierto? El límite puede entrar cuando tengo composición y la de afuera es continua. Lo que acabamos de hacer en el teorema anterior. Por lo tanto, queda G evaluado en el límite cuando X tiende a la de f de X. Y ahora quiero que me ayuden ustedes. Si la F es continua, ¿cuánto vale ese límite? Escribámoslo. Excelente. Esto de aquí vale justamente F evaluado en A. Por lo tanto, quedó G evaluado en F evaluado en A. Y esto no es otra cosa que la G compuesta con la F evaluado en A. ¿Ya? Esto que se ve como álgebra, solamente álgebra de números, álgebra de letras, quiero que guarde lo más importante y que es lo siguiente. Primero, todos con alta atención. Si usted tiene una función continua y la multiplica por una constante, continua. Si tiene dos funciones continuas y las suma o las resta, continua. Si tiene dos funciones continuas y calcula su producto, ¿qué tiene? Continua. Si tiene dos funciones continuas y calcula su cociente, ¿qué puede decir? Continua, salvo cuando el denominador vale 0. Pero ahora viene la última parte, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Si tú tienes dos funciones continuas y calculas su composición, el resultado también es continuo. Esta clase es una clase de álgebra de continuidad. Es decir, ponderar, sumar, multiplicar, cociente y compuesta de funciones continuas dan funciones continuas. ¿Ya? Espero que se haya entendido.
vamos a mirar este último ejemplo para que quede un poquito más claro lo que acabamos de hacer. Ya. Quiero que no hagan más que tomar atención. Miremos solamente la función logaritmo de x cuadrado más 1 partido en x más 1. Y les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿La función logaritmo es continua? Dígalo en el chat. Sí, desde 0 en adelante, ¿cierto? Pregunta, ¿x cuadrado más 1 es continua? Excelente. Esta de acá abajo, x más 1 es continua. Excelente. Ya, ahora viene la pregunta difícil. Esta función racional, ¿cuándo no es continua? En menos 1. ¿Ya? Ahora quiero que por favor tomen atención en lo siguiente. El límite, ¿en qué lugar lo quiero calcular? En 1. Pregunta, ¿esta función que tengo aquí en 1 es continua? Sí. Por lo tanto, es llegar y evaluar. Porque cuando calcule el límite, simplemente quiero que ahora se vuelvan a concentrar en la pizarra. ¿Qué va a ocurrir? Este límite, dado que esta función es continua, entra. Pero esta función en x igual a 1 es continua. Por lo tanto, solo llego y evalúo. Por lo tanto, el resultado es logaritmo natural de 1 al cuadrado más 1 partido en 1 más 1, que es igual al logaritmo de 1, que es 0. Y se acabó. Toda la clase del día de hoy, que tiene un carácter teórico súper fuerte, lo que busca es que usted mire un problema, lo analice por 5, 10, 15 segundos y luego diga, esta es la técnica para poder resolverla. ¿Ya? Y todo va en la lógica de poder reconocer cuándo puedo llegar y evaluar. ¿Ya? Bien, solo para finalizar, les quiero dejar una pequeña tarea. ¿Ya? Profe, Sí, Micaela, es que, Antonia. sí, es que el logaritmo natural vio si era continuo en 1, ¿verdad? Lo que pasa es que a ti no te interesa que el logaritmo sea continuo en 1, te interesa que sea continua de 0 para arriba, en particular en 1. Claro, o sea, si hubiera sido x menos 1, ya el logaritmo natural no habría sido continuo. Ya, déjame hacer un ejercicio teniendo esa misma idea en mente, ¿ya? Mira, Yeah. límite cuando x tiende a menos 1 del logaritmo, y este va a ser tramposo, x cuadrado más 1 partido en 2 más x. ¿Ya? Miren este porque la pregunta de Antonia es relevante. ¿Ya? El x está tendiendo a menos 1. Y yo ya sé que esto no es continuo en menos 1. Lo que me interesa es que lo de aquí sea positivo. Entonces, el x se va a estar acercando a menos 1, y cuando el x se acerca a menos 1, lo de acá abajo se está acercando a 2, y lo de arriba se está acercando a 1. Por lo tanto, cuando el x se acerca a menos 1, lo de aquí, ¿a cuánto se está acercando?
a un medio. Pregunta, ¿el logaritmo es continuo en un medio? Por lo tanto, no tiene problema. No importa a cuánto esto se está acercando. Lo que importa es que lo de aquí se esté acercando a algún número que pertenezca al dominio del logaritmo. Profe, ¿Sí? Regálame un momento. Por lo tanto, esto va a quedar logaritmo de 2 menos 1 partido en menos 1 al cuadrado más 1. Y esto queda simplemente el logaritmo de un medio. ¿Ya? Déjenme terminar la clase y luego vamos con las preguntas. ¿Ya, chicos? Regálenme solamente un momentito. Acá les voy a dejar un ejercicio. Bien. Y fíjense que esta es una función por ramas, donde aquí, para distintos valores de a, vamos viendo que esto es una parábola, que justamente es esta de aquí, y después tengo esta expresión racional, que luego de hacer un chas-chas, les va a dar una recta. En la medida que voy moviendo esto de aquí, pueden ver que para distintos valores de a, voy a tener discontinuidad y continuidad. ¿Cuál es la idea? Que muevan este deslizador y decidan solo a través de la animación para qué valor de a es continuo. ¿Ya? Luego que hagan eso, verifiquen algebraicamente, calculando el límite por la izquierda y por la derecha, si el valor que obtuvieron con el deslizador es el mismo que obtuvieron ustedes. Y finalmente, suponiendo que f no es continuo en 2, determina el conjunto de continuidad. Con esto, se dan una vuelta por todo lo que vimos en esta clase y en general todo lo que hemos visto en el curso, ¿ya? La próxima clase vamos a terminar el capítulo de continuidad, queda súper poquito, y prácticamente con eso tenemos toda la materia para la próxima interrogación, ¿ya? Yo les voy a dar un minuto para que descansen y luego me voy a quedar un rato, unos 20 minutos respondiendo preguntas. Pero quiero que ahora descansemos un minutito y luego volvemos con las preguntas. Así que con esto terminamos la clase del día de hoy. Que tengan una gran semana y nos vemos el próximo lunes.